EBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Como en la Facultad de Filosofía somos muy interdisciplinarios, hoy nos acompaña una doctora en cuestiones de medio ambiente, que es bióloga de formación, y ella está o pertenece a este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias porque en la Facultad de Filosofía tenemos la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, y hoy nos viene a hablar de las investigaciones que se están desarrollando en este programa y de su investigación propia. Hola, Moni, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, qué gusto. Gracias por la invitación y por este espacio para platicar un ratito. No, gracias a ti. Bueno, pues empecemos. Platícanos, ¿qué hacen en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad? Sí, fíjate que es un programa al que yo le tengo mucho cariño. Ya tenemos 10 años, cumplimos justamente 10 años en este periodo. Y es un programa interdisciplinario desde la licenciatura, en donde intentamos partir de la idea de que ninguna disciplina es capaz por sí sola de tener todo el cúmulo teórico y metodológico para resolver estos problemas complejos a los que hoy nos enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, el COVID. Y se parte pues de la idea de que hay como 3 grandes dimensiones que se pueden articular y que pueden ayudar a resolver de forma mucho más integral estos procesos, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Toda la parte ambiental, la parte social, que tiene que ver con las organizaciones sociales y las formas de responder y de entender de nuevas maneras las relaciones sociedad-naturaleza, y la parte económica, ¿no? En donde estamos como pugnando por nuevas formas de hacer economía, ¿no? Economía social, solidaria, que también esté en el centro de la economía, en el centro de la organización social, esta relación del ser humano con la naturaleza, que no sea nada más como de utilizarlo, sino de encontrar una relación en donde podamos mantener un equilibrio tal, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ¿qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo o ya han concluido tus colegas y tú en este programa educativo de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad? Fíjate que tenemos una planta docente muy amplia, muy diversa, de muy diversas disciplinas, arquitectos, economistas, biólogos, antropólogos, sociólogos, y eso abre una barra muy grande en términos de las investigaciones. Entonces, por ejemplo, investigaciones en economía social y solidaria, tenemos cuestiones de educación para la paz, de bioética, ética del cuidado. En la parte más socioambiental tenemos investigaciones como de conflictos socioambientales, educación ambiental, temas como de reflexión política, ¿no? De posicionamientos políticos frente a la crisis ambiental, que no es nada más un tema netamente ambiental, sino también de un devenir y un activismo político, ¿no? Entonces, más o menos ese sería el campo de las investigaciones, que como ves es amplísimo, pero si hay algo que nos unifica, ¿no? Es decir, que todos más o menos compartimos, es el tema metodológico, ¿no? Y siempre vamos por metodologías y herramientas interdisciplinarias y transdisciplinarias, ¿no? Que sería como lo que unifican nuestras investigaciones. Y yo te quiero preguntar, ¿no es complicado trabajar con colegas que no son de tu misma disciplina? Porque, por ejemplo, nosotros entre historiadores, pues es muy fácil, pero ustedes, por ejemplo, desde como no hablar el mismo lenguaje, las mismas formas como de abordar los temas, ¿es complejo, Moni? Es complejo y toma tiempo, ¿no? O sea, creo que lo fundamental en las investigaciones inter y transdisciplinarias es que toman tiempo, ¿no? Quizá un tiempo más prolongado que una investigación disciplinar, porque implica esto que tú decías ahora, ¿no? Construir un marco
teórico compartido, unos lenguajes compartidos, ¿no? Unos conceptos mínimos compartidos para poder dialogar entre nosotros, y eso, bueno, toma tiempo, pero se va conformando cada vez un cúmulo más amplio. Ahora tenemos ya en el programa un cuerpo académico que ha sido resultado de esos trabajos colaborativos, ¿no? Es un cuerpo académico en estudios interdisciplinarios, en modos de vida, capitalismo y medio ambiente, ¿no? Que es desde donde han publicado muchas obras, ¿verdad? Sí, tenemos ahí unos libros, también artículos que hemos estado publicando. Para nuestros televidentes, para quienes no sepan qué es un cuerpo académico, es un tipo colegiado o un grupo de investigadores que hacen investigaciones respecto de ciertas temáticas o líneas de investigación. Y así opera la Universidad Autónoma de Querétaro y todas las instituciones académicas a partir de cuerpos académicos que se constituyen para hacer investigación y publicar libros. Y bueno, hay algo, quizá los televidentes no lo sepan, pero la doctora Mónica Ribeiro, aprovecho para reconocerle que es muy exageradamente productiva en coordinar obras, en escribir, es muy proactiva, pero sobre todo en las publicaciones. Es impresionante el número de publicaciones que tiene de todos estos temas que nos competen de manera urgente, Mónica, porque además quiero decirte una cosa, fíjate que aquí entre nos hay un concepto todavía, como que todavía no nos cae el 20 como sociedad, humanidad, del problemón que tenemos porque ya terminamos con el planeta. Porque a veces yo les pregunto a alumnos de otras disciplinas o a personas, no, nos dicen es que en desarrollo humano son muy fresas, que se están preocupando por el planeta, que por los animalitos, que por el huerto principal, digo, el huerto vertical. Y entonces te das cuenta que no se están dando cuenta que estamos así de desaparecer, ¿no? Y en ese sentido yo quiero introducir la siguiente pregunta, que es tu investigación, que me dices que tiene que ver con una nueva era geológica. Platícanos, así como público general, porque no sabemos nada del tema, ¿a qué te refieres con una nueva era geológica? Sí, fíjate que voy a ir incluso un poquito antes, ¿no? Con esto de los de desarrollo se andan preocupando por los animales, por las plantas, ¿no? Cuando tenemos un problema de pobreza, de desigualdad de género, ¿no? Pero lo que hay justamente en el planteamiento es que los animales, las plantas y esto ambiental no es algo separado a lo que nosotros, ¿no?, vivimos como sociedades. Es decir, que la pobreza también tiene que ver con una desigualdad ambiental, ¿no? Que las desigualdades de género también tienen que ver con esta concepción dicotómica. Entonces, estos conceptos que tratan de atar sociedad, naturaleza son fundamentales. Y justo ahí está esta propuesta de nueva era geológica, que es el concepto de antropoceno. Y es una propuesta lanzada por los ecólogos, ¿no?, en donde la fuerza principal de esta era geológica, así como en otro momento fueron los dinosaurios, ¿no?, los volcanes, tal, que en este momento, en esta era geológica, serían los seres humanos, esta fuerza, este motor de cambio principal que está transformando nuestro planeta, ¿no? Mi investigación es sobre los referentes políticos de ese concepto del antropoceno, porque en lo que los geólogos, los geógrafos se deciden si sí hay evidencia suficiente para hablar de una nueva era geológica, este concepto ha tomado muchísima fuerza como referente político, ¿no?, como posibilidad de lucha, posibilidad de activismo, de entrar en el ámbito de la política pública, ¿no? Incluso en el arte ya están hablando de, ¿no?, representaciones de este momento histórico, podríamos decir, no necesariamente, aun cuando ha nacido como propuesta de era geológica, sin que todavía tenga su reconocimiento como tal, tiene esta fuerza, ¿no?, que nos trae a cuento como la responsabilidad que tenemos los humanos frente a estos acontecimientos ambientales a los que nos enfrentamos en este momento, como el cambio climático,
¿no? La desertificación, y que no son procesos ambientales como si ocurrieran, ¿no? Como si el planeta no tuviera ninguna interacción con nosotros, sino que nos hace, con mucha claridad, nos da cuenta de esta relación tan cercana que tenemos los seres humanos con la naturaleza. De hecho, a cada rato nos está pasando facturas, pero pues ni nos damos cuenta, ¿no? Y quiero preguntarte al respecto. Bueno, primero, el concepto de nueva era geológica surge a partir justo de esta crisis medioambiental, entiendo, ¿verdad? Ajá. Y la siguiente pregunta es, a ver, ahora que está de moda el COVID y que todos lo estamos padeciendo, ¿no? ¿Qué relación tiene como la explicación de la bióloga especialista en medio ambiente una pandemia con el cambio climático, ¿cómo le llamas? Desertificación, todos estos trastocamientos de nuestro planeta? ¿Qué relación hay entre estos dos factores, Mónica? Uh-huh. Y me parece que el COVID nos sirve como un gran ejemplo, no solamente ahora en esta plática, sino en la vida cotidiana podemos alcanzarnos a dar cuenta de esta relación tan estrecha. Sí, estrecha entre la naturaleza y la sociedad y el actuar de la humanidad, ¿no? Estos procesos de zoonosis, ¿no? Donde pasa un virus de un animal a otro, en este caso a los humanos, pues hay una especie de consenso cada vez más grande que ocurren sobre todo con estos procesos de producción de alimentos masivos, de la agroindustria, ¿no? En donde tienes un montón de animales encerrados en un pequeño espacio, o estos lugares de cultivo de grandes hectáreas con la misma especie sembrada, ¿no? Que va disminuyendo la biodiversidad, y eso elimina, por decir de alguna manera, el hábitat, los hospederos de ciertos virus, y entonces buscan otros hospederos, otros espacios, ¿no? Y digamos que eso, en términos causales, podemos encontrar como una actividad humana, que es justo lo que representa el antropoceno, ¿no? Como estas actividades humanas generan transformaciones que ya las podemos ver, ¿no? En el planeta, en sus dinámicas y en sus procesos, ¿no? Eso decía yo en términos causales, pero también después como este movimiento de hospedero de un virus, ¿no? Que podríamos explicarlo desde el ámbito netamente biológico, ha tenido repercusiones en nuestras vidas en todas las dimensiones, ¿no? De salud, económicos, sociales. Podemos ver repercusiones en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esta relación sociedad-naturaleza, ¿no? Que tiene que ser revalorizada, repensada desde otros lugares, ¿no? Porque tradicionalmente pensamos, incluso lo nombramos así, sociedad y naturaleza, como si fuesen dos esferas, dos dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, me parece que justo la relevancia de este concepto del antropoceno es que nos pone en otra dimensión del juego, que es esto no está separado y lo podemos evidenciar incluso físicamente, ¿no? Morfológicamente en nuestro planeta. Incluso creo que esta división o este divorcio entre naturaleza y ciencia, por ejemplo, naturaleza y sociedad, naturaleza y cultura, es una invención del siglo XIX y pues de la era industrial, ¿no? Que tantos estragos ha causado. Y nada más, siempre, no me canso de repetirlo, hay que ver el referente que sí funciona, el de los pueblos originarios. Ellos tienen una cosmovisión en donde ellos son uno con la naturaleza y hay un respeto impresionante. Y yo creo que tenemos que regresar a ese estadio. ¿Tú qué opinas como especialista? ¿Cómo podemos, desde la vida cotidiana citadina, irnos acercando a esa reconciliación? Sí, a ver, me parece que es una pregunta bien interesante, ¿no? Si bien quizá el planteamiento no es volver, porque un montón de gente cuando hablo de sustentabilidad me dicen, pero entonces quieren que volvamos a la época de las cavernas y que yo no use el teléfono y que no use el carro. No se trata como de volver, más bien justo de integrar
otros saberes distintos a los que quizá cierto modelo de ciencia nos ha puesto en juego, ¿no? Que es los especialistas en lo ambiental resuelven lo ambiental, los especialistas en lo social, ¿no? Tienen a su cargo organizaciones sociales y demás, sino pensamientos más integrales, ¿no? Más complejos, que permitan no una división tan clara entre los problemas sobre los cuales incidimos desde la academia, ¿no? Como mucho más abiertos y fluidos al diálogo. Y voy a tu pregunta, no solo entre las disciplinas, no solo entre los especialistas en lo ambiental y lo social, sino también estos muchos otros saberes que nos enseñan, por ejemplo, cómo pensarnos con la naturaleza de una forma diferente, ¿no? De manera mucho más integral. Entonces, dar valor también, por ejemplo, a estos saberes populares, indígenas, ¿no? que nos permiten quizá incluso cambiar completamente nuestra perspectiva, nuestra mirada de relacionarnos y de entender, de conceptualizar la propia naturaleza, ¿no? Porque también además está todo muy distorsionado y como, no sé, muy posmoderno el asunto. Te voy a decir por qué. Porque luego la gente se azota que porque van a tirar 3 árboles en Zaragoza, ¿no? Y no, el cambio climático va a ser estratosférico, como si estuvieran tirando, devastando la selva lacandona, ¿no? Y entonces no entendemos nada porque, bueno, sí es horrible tirar 3 arbolitos, pero no impacta en lo ecológico, ¿no? O, por ejemplo, nos creemos muy sustentables porque vestimos al perro, ¿no? Ay, es que es diciembre y el perro tiene frío y ya le compré su suéter. Estamos verdaderamente hechos bolas. Pero en la vida cotidiana, Mónica, ¿cómo yo puedo, sin dejar de vestir al perrito, sí verdaderamente impactar con mi granito de arena en esta preservación de lo poco que nos queda ya del planeta? Sí, mira, eso, como que esta idea de visto al perro, ¿no? En realidad tiene que ver con que todo lo otro sea como yo y entre bajo mis estructuras, ¿no? Es decir, como el perro como persona, la naturaleza, por ejemplo, en las ciudades se vive prácticamente como maceta, ¿no es cierto? Entonces, bien recortado el árbol, que no vaya a tirar basura porque el vecino se enoja, etcétera, ¿no? Creo que tendría que pasar más por el reconocimiento del otro, ¿no? De la naturaleza en su forma, ¿no? En sus propios procesos. Y la ciudad es un gran ejemplo, ¿no? La ciudad ha prácticamente sacado a la naturaleza de su entorno, por más que haya arbolitos en las banquetas, ¿no? O en los camellones, prácticamente la naturaleza como tal y sus procesos ecológicos está fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, invitar a la naturaleza a la ciudad podría ser un proceso bien interesante, pero invitarla con todo lo que implica en sus procesos, ¿no? Alguien me decía el otro día y me llamó mucho la atención que le gustan mucho los muros verdes, pero que los iba a poner de plástico porque las plantas, ¿no? Tienen su época seca, tiran las hojas y entonces se ve feo el muro, ¿no? Entonces, esto como no aceptar los procesos de la propia naturaleza y quererlos acomodar a nuestras necesidades, nuestra estética y demás, ¿no? Entonces, y además tiene que ver con otras dimensiones, ¿no? Con problemas estructurales más amplios de los modos en los que nos que nos arreglamos socialmente, ¿no? Cómo nos dividimos, cómo, ¿no? Estas estructuras sociales y económicas, políticas más amplias, ¿no? Podemos hablar, pues, de los arreglos capitalistas, ¿no? Entonces, uno se siente muy sustentable porque le cierra la llave cuando se lava los dientes, ¿no? Cuando las empresas están llevando millones de litros de agua para producir, ¿no? Algunos productos que van a ser de exportación, por ejemplo, ¿no? Entonces, países que están acaparando esos bienes
y en otros espacios se está produciendo y se están desgastando sus tierras, sus acuíferos, ¿no? Las minas, ¿no? La Exacto. contaminación y las enfermedades que causan. Entonces tiene que ver mucho también con estos arreglos desiguales, ¿no? Geopolíticos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en realidad no estamos hablando solo de la naturaleza y de las plantas, sino también de la dimensión política que hay debajo de los procesos naturales, ¿no? Y además una mirada también muy miope, porque dices, bueno, el accidente nuclear, ¿no? Fue en Ucrania, ¿no? Hace 25 años X. Y dices, híjole, pero no te has puesto a pensar que tú respiraste, tocaste, te penetró, no sé cómo decirle, que esa radiación no se quedó allá, así en una nube, flotando así abajo de Ucrania. Entonces, eso también tenemos que desmontarlo, ¿no, Mónica? El pensar, ahorita viene esta reflexión por esto de ay, bueno, el arbolito, pero que no te tire hojas, ¿no? Esta mirada como posmoderna que en realidad es miope. ¿Tú qué opinas? Y sí, me parece que es una mirada miope, pero que además invisibiliza a los grupos más vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cambio climático, inmediatamente viene a cuenta esto de el cambio climático es culpa de todos, ¿no? Y por lo tanto todos somos responsables. Y eso ahí diluye completamente la responsabilidad, ¿no es cierto? Sí, de quienes la tienen. Ajá. Diluye completamente la responsabilidad de quienes están siendo, ¿no?, los productores de gases de efecto invernadero y que serían los principales responsables y quienes tendrían que tener legislaciones, reglas, normatividades para regular eso, ¿no? Y que los efectos en realidad no los está viviendo esa población, ¿no?, sino que lo está viviendo la población más vulnerable, ¿no? Los más pobres, los que no tienen capacidades para responder al huracán, ¿no?, al tsunami, a estos procesos resultado del cambio climático, ¿no? Entonces, sí, como siempre, mirar lo heterogéneo de los procesos ambientales, que tampoco son, ¿no?, así el cambio climático para todos igual, todo lo mismo, ¿no? Hay particularidades, ¿no?, dependiendo de la población que esté recibiendo estos efectos. Qué interesante, porque casi nadie habla de estas distinciones sociales, ¿no? Que podrían decir, ay, estas izquierdosas, pero pues es real, ¿no? Siempre los más vulnerables, ¿no? Bueno, el COVID es un gran ejemplo, ¿no? O sea, hay estudios ya que han mostrado que las poblaciones más vulnerables, los de menos ingresos, los que tienen viviendas con mayor hacinamiento, es donde están los índices más altos de contagio, ¿no? Sí, aunque te diré que en Querétaro hace, no me acuerdo, 10 años, hubo un efecto de un huracán así devastador y entonces arrasó con Jurica y parte de Juriquilla. No sé si lo recuerdas, pero fue muy chistoso porque ahí también se nota el resentimiento social, porque la gente decía, ay, hasta que les tocó a los ricos, que se les cayeran las casas y se les fuera el perro ahí en el río y se muriera. Ay, vaya. Pero fíjate, o sea, estas reflexiones de la gente también hablan que hay cierta conciencia y mucho resentimiento por esto, ¿no? Porque siempre es a los pobres, todos a los pobres, ¿no? Y en este caso, pues, les tocó a los ricos. Mónica Ribeiro, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Te agradecemos mucho que hayas venido a Tiempo y Memoria. Muchas gracias, Ceci, por la invitación y voy a hacer un anuncio súper chiquito. Adelante. Estamos con la convocatoria abierta para la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Si alguien está interesado, tenemos las redes sociales, el Facebook, el Instagram, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad en los dos. Y si no, pues que se acerquen a preguntarnos a la coordinación, a los profesores. Seguramente les va a gustar este programa. Sí. Muchas gracias. Les recordamos que la doctora Mónica Ribeiro es una de nuestras investigadoras estrella del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía. Le agradecemos mucho su presencia y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes.
FEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.